Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión extraordinaria del día de hoy, 13 de octubre del 2021, para la incorporación de los académicos de número, doctor Miguel Gutiérrez Ramos, doctor César Ábalos Arenas Clococh. Damos la bienvenida al señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, señor Agustín Isa Stoll, al señor presidente de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, doctor Iván Salce Cutipa, al señor presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, doctor Dino Nateri Mármol, al señor presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Pediátrica, doctor Héctor Mondragón Arrascue, al señor rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor Enrique Castañeda. Buenas noches, señores miembros del Consejo Directivo, señores paz presidentes, señores académicos honorarios, académicos eméritos, académicos de número, académicos asociados. Para dar inicio a esta sesión extraordinaria, dejo con ustedes a la presidente de la Academia Peruana de Cirugía, doctora Azucena Dávila Málaga. Digna concurrencia, nos damos cita una vez más a esta reunión científica para incorporar académicos de número previamente elegidos hace varios meses. Quiero saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, presidentes de sociedades científicas, al presidente de la Academia Peruana de Medicina, Nacional de Medicina, doctor Agustín Isa, a los expresidentes, paz presidentes y todas las autoridades que hoy nos acompañan. Muchas gracias, señora presidente. La presentación protocolar del académico asociado doctor Miguel Gutiérrez Ramos estará a cargo del académico honorario doctor José Pacheco Romero. El doctor José Carlos Pacheco Romero, médico cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, doctor en medicina, Master of Science in Obstetrics and Gynecology, maestría en gerencia en servicios de salud, maestro latinoamericano de obstetricia y ginecología, fellowship en reproducción y fertilización in vitro, acreditación como evaluador de establecimientos de salud, docente extraordinario experto de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinador del Grupo de Investigación Medicina y Genética Molecular Materno-Perinatal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente e investigador, RENACID, Grupo María Rostotrovsky, nivel 1, código de registro 10417. Miembro honorario de la Academia Peruana de Cirugía, miembro honorario y paz presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, miembro honorario, paz presidente de la Sociedad de Fertilidad Matrimonial, miembro honorario de la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Endocrinología, Sociedad Lambayecana de Obstetricia y Ginecología, paz presidente de la Red Peruana de Perinatología, Fellow American College of Obstetricians and Gynecologists, miembro titular de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, miembro titular de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, miembro titular de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Esterilidad y Fertilidad, editor de la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, editor emérito de los Anales de la Facultad de Medicina, medalla y diploma de honor, distinción al mérito extraordinario, por extraordinaria labor en beneficio de la salud según resolución del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. Premio al ginecobstetra más destacado de la Seguridad Social en el ámbito nacional E-Salud. Medalla de oro en mérito a su trayectoria profesional E-Salud. Medalla de oro Hipólito Unanue 2018, especialidad de cirugía de la Fundación Instituto Hipólito Unanue. Medalla de oro al ginecobstetra más distinguido de la Red Asistencial Revaliati Martins E-Salud. Mención honrosa del concurso Premio Hipólito Unanue a la mejor edición científica sobre ciencias médicas por edición en cirugía, ginecología y obstetricia. Mención honrosa concurso Premio Hipólito Unanue por medicina fetal y del recién nacido.
Premio Hipólito Unanue, Mejor Edición Científica sobre Ciencias Médicas 2010. Distinción en reconocimiento a su labor destacada en beneficio de la salud de la mujer, presidente del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Consejo Regional 3 del Colegio Médico del Perú 2018-2020. Miembro del Comité Asesor Permanente de Asuntos Contenciosos y Procesos Disciplinarios del Colegio Médico del Perú 2020-2022. Dejo con ustedes al doctor José Carlos Pacheco Romero para la presentación protocolar del doctor Miguel Gutiérrez Ramos. Buenas noches. Bien, doctora Azucena Dávila Málaga, presidente de la Academia Peruana de Cirugía. Doctora Zarela Solís Vázquez, secretaria de la Academia, muchas gracias por su presentación. Señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Agustín Isa Stoll, señores paz presidentes de la Academia, académicos honorarios, académicos de número, académicos asociados, doctor César Ábalos, autoridades académicas e institucionales, señoras y señores. He tenido la oportunidad extraordinaria de presentar a varios colegas que ingresaron como académicos de número a nuestra prestigiosa academia. Las hojas de vida se han ido acrecentando con el tiempo y cada vez estoy más maravillado de los logros que estos académicos han obtenido en su paso por la vida profesional. Hoy prominentes y brillantes colegas cirujanos al servicio de sus pacientes y líderes en la educación médica, en la vida institucional y administrativa y ética. Hoy tengo el gran honor de hacer la presentación de un médico dedicado a la ginecología y obstetricia, pero que no solo no practica brindar salud y curar la enfermedad a esos dos seres preciosos, la madre y su descendencia, sino que ha profundizado su dedicación a atender a la mujer en su vida en la comunidad, en la prevención de su vida sexual reproductiva, prevención de la violencia cada vez más feroz y preocupante, en capacitar a los médicos a cuidar la salud física y mental de dichas mujeres. El doctor Gutiérrez elabora estrategias y busca recursos para enfrentar la situación de vulnerabilidad y desprotección de las mujeres peruanas, latinoamericanas y africanas. Estas actividades, que son asombrosas, difíciles y hacen grande a estas personas dedicadas, se conjugan en Miguel mientras no descuida a su familia, a sus colegas, a los amigos, con una predisposición permanente para ayudar y ofrecer propuestas médicas, quirúrgicas, docentes, éticas, intelectuales, de investigación y de amistad, brindándolas en todo momento a quienes lo rodean. Siempre ha estado presente donde ha sido convocado. Miguel nació en Bellavista, Callao, y debido a que no es hincha del Sport Boys o Atlético Chalaco, sino de Universitario de Deportes, acepté presentarlo como académico de número. Alumno del Colegio La Salle, fue arquero titular de su selección y luego arquero del equipo de San Fernando, la facultad, llegando a jugar en primera en la Liga Norte de Lima. Hizo su residentado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el entonces Hospital de Maternidad de Lima, donde luego, como ginecólogo y obstetra, fue médico asistente del Servicio 4, que jefaturaba nuestro reportado doctor Luis Tan Ruyer. Paralelamente trabajó en el Centro Médico Núñez Butrón de la ONG IDEAS y, convencido de su responsabilidad social, 2 años después fue fundador y hasta la fecha una ONG basada en los lineamientos de atención primaria de Alma Ata, empezando así su relación con la salud pública, desde la práctica de la ginecobstetricia en el campo, con detección de cáncer, botiquín, vacunación y otros, y posteriormente a la teoría. El año 1997 se retiró del hospital, del que desde 1999 es miembro
del Comité Consultivo de Asesores Externos del hoy Instituto Nacional Materno Perinatal y emprendió su labor en la Organización de Cooperación Externa Pathfinder International con capacitaciones en todo el país y otros países, hasta el año 2019, cuando la institución se retiró del Perú. Allí llegó a ser director médico y luego director general, permitiéndole trabajar en muchos hospitales y centros de salud del país con los programas de salud sexual y reproductiva que desarrollaba Pathfinder. Salud al año 2000, planes regionales de mejora de la calidad, prioridades de cada región. También laboró con otras instituciones internacionales, pero nunca dejó la práctica clínica. Luego vino la etapa de capacitación profesional, como la asesoría en el Instituto Materno Perinatal, elaboración de la base para la competencia profesional, el examen de internado, la recertificación profesional, entre otros. Las capacitaciones en competencia profesional fueron en el Perú, Guayaquil, Egipto, Angola, Uruguay, Chile, Venezuela. En reproducción de la violencia en salud sexual y reproductiva. Miguel nos recuerda el dicho de Platón: donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. El doctor Gutiérrez ha obtenido una maestría en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestría internacional de género, sexualidad y salud Cayetano Heredia, y tiene diplomado en administración en consultorios Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá, Colombia. Siendo miembro asociado de la Academia Peruana de Cirugía, ha alcanzado ahora la categoría de académico de número. Él es expresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Contracepción, director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOG, Fellow y Chair del American College of Obstetricians and Gynecologists, District 6, Perú Section, y es miembro de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología. También de la Sociedad Peruana de Fertilidad, de la Fundación Hipólito Unanue y de la Asociación Americana de Salud Pública desde 1998. Y en la enseñanza médica es docente ad honorem de pre y posgrado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Fue profesor auxiliar del curso regular de Obstetricia y Ginecología Terapéutica y Laboratorio Clínico de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Tutor docente nacional e internacional de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto Materno Perinatal. Profesor de curso de capacitación continua en obstetricia y ginecología de nivel en todas las regiones del Perú y en países de Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, Angola y Egipto. Fue creador del primer diplomado regional escolarizado de ginecólogos y enfermeras para el manejo de unidades de cuidados intensivos en salud materna, coordinado con la Universidad Nacional de Trujillo, Cataluña. El doctor Gutiérrez ha realizado numerosas consultorías en el cuidado integral de las mujeres. Ha elaborado guías nacionales de práctica clínica de ginecología, de salud sexual y reproductiva, programas estratégicos de salud materno-neonatal, guías de práctica clínica sobre enfermedad inflamatoria pélvica, tumor benigno de la mama, miomas uterinos, aspiración al vacío para el tratamiento del aborto no complicado, atención integral de la hemorragia intra y postparto, uso de los trajes anti-shock no neumáticos, emergencias obstétricas y neonatales, consejería en la atención posaborto.
Ha realizado levantamiento de datos en centros de salud y hospitales de Perú para determinar el nivel de conocimiento y actitud de los prestadores de salud y puesta en práctica de los lineamientos de la Guía Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA con el apoyo de la OPS y UNFA. Tiene coautoría en libros de fertilización in vitro, selección de temas de ginecología obstetricia con el editor Egon Guzmán, el tratado, el honor de ser editor, normas de planificación familiar del MINSA, módulo de entrenamiento en infecciones de transmisión sexual y virus papiloma humano, guías de práctica clínica para atención de emergencias obstétricas según nivel de capacidad reproductiva del MINSA, normas técnicas para la atención del parto en posición tradicional con adecuación intercultural, entre otros. Libros y revistas científicas, es expositor internacional y nacional, más de 150 conferencias, también moderador internacional, relator, entre otros. Es miembro del comité editorial desde la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, de la revista Salud, Sexualidad y Sociedad, del Instituto Peruano de Paternidad Responsable. Es evaluador externo de la revista Anales de la Facultad de Medicina de San Marcos y miembro del Comité Consultivo de la Revista Peruana de Investigación Materno-Perinatal. Distinciones. Medalla y diploma de honor al mérito extraordinario por labor en beneficio de la salud. Maestro Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, Plazón. Director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, Chair of American College of Obstetricians and Gynecologists District 6, Perú Section. Y en el Colegio Médico de Perú es presidente de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva, miembro del Comité de Ética del Consejo Regional 3 de Lima y del Comité de Ética y Deontología del Consejo Nacional actualmente. Y en varios periodos, miembro del Comité de Instituciones Médico-Científicas de la Comisión de Alto Nivel de Salud Sexual y Reproductiva, del Comité de Recertificación de los Ginecólogos y Obstetras. Además, ginecología, es miembro de la Federación Internacional de Ginecólogos Obstetras, Committee of Human Rights, Refugees and Violence Against Women, miembro del Comité Consultivo de la Estrategia Sanitaria e Inmunizaciones del MINSA, miembro honorario de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Contracepción. Ha recibido del Ministro de Salud diploma de reconocimiento por las guías de práctica clínica para emergencias obstétricas, guías de práctica clínica para atención de recién nacidos, participación en campañas de vacunación, como por el teniente de USAID, por la labor como asesor médico, director del proyecto Mejorando la Salud de los Peruanos. Con relación a su querida familia, Miguel está casado con la doctora Carmen Torres, patólogo clínica, especialista reconocida en inmunología, célula de cordón y trasplante. Y tienen dos hijos, Miguel, que es ingeniero civil, y Susana, experta en comunicación. A ellos mis saludos y admiración. Para terminar, aseguro que la incorrémico de número de la Academia Peruana de Cirugía agrega un valor en la tertulia académica institucional y el intercambio de ideas de gestión en la vida intrainstitucional, al que suma el aporte del tema de la atención comunitaria en el acto médico, necesidad hoy en el pensamiento de la universidad en la formación de los nuevos profesionales, dada su notoria y triste ausencia durante la actual pandemia por el SARS y que nuestra crítica de la salud peruana. Querido Miguel, a los retos que has puesto en medicina y en tu vida familiar, estoy convencido que añadirás con tu experiencia y dotes la decisión de apoyar permanentemente
las diversas actividades de la academia. Muchas gracias a las autoridades de la Academia Peruana de Cirugía por permitirme presentar como académico de número al doctor Miguel Gutiérrez Ramos y a todos los participantes en esta magna sesión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al académico honorario doctor José Pacheco Romero por la presentación protocolar del académico asociado doctor Miguel Gutiérrez Ramos, a quien invitamos para exponer el tema implementación de la técnica de aspiración manual endouterina en el marco de un modelo de atención integral posaborto en el Perú. Experiencia entre los años 1997-2021. Adelante, doctor Gutiérrez. Buenas noches, gracias, doctora Sarela Solís, por la invitación a hablar. En primer lugar, un saludo a nuestra presidenta de la Academia Peruana de Cirugía, nuestra doctora Azucena Dávila. Un saludo al doctor Agustín Isa, presidente de la Academia Peruana de Medicina, al doctor Castañeda, rector de la Universidad Nacional, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a todas las autoridades, presidentes de sociedades presentes el día de hoy, a todos los miembros académicos de número, académicos asociados y a todas las damas y caballeros que nos acompañan. El tema de hoy, efectivamente, es la implementación de la técnica de aspiración manual endouterina en el marco de un modelo de atención integral post-aborto en el Perú. Experiencia entre el 97 y 2021. Quiero decir que presento este trabajo porque considero que hay técnicas muy sofisticadas, pero a veces hay técnicas simples que pueden hacer mejorar la atención, disminuir los costos económicos y sociales cuando se presenta una enfermedad con mucha frecuencia en nuestro país. Quiero decir que esta técnica se desarrolla por los 50 por dos doctores chinos, Hu Yuntuan y Hu Xianzhen, pero que se desarrollan mayormente en Gran Bretaña, en Reino Unido en el 67, pero quien le da un peso específico al equipo de aspiración es el doctor Harvey Karman. Por eso las cánulas se conocen como las cánulas de Karman. Pero en el país, en la década del 90, si ustedes recuerdan, las mujeres que llegaban a un hospital por un parto, a veces Servicio Social las exoneraba, pero cuando llegaban con un aborto se les castigaba y a veces no les daban licencia de salir si no habían pagado y tenían que permanecer a veces 7 o 8 días. Pero además, las complicaciones que no tenían una gran inestabilidad hemodinámica, etcétera, de abortos que llegaban al hospital, tenían que esperar a veces 2 o 3 días hasta que las atiendan. El doctor Tábara, en el año 95, nos presentó una experiencia muy importante en relación al manejo ambulatorio del aborto incompleto, no complicado, en el Hospital María Auxiliadora. Paralelamente, el doctor Alfredo Guzmán, con Pathfinder, nos presenta una investigación en el Hospital Maternidad de Lima, un piloto, también con aspiración manual endouterina y en relación a los costos, que daban los resultados muy similares al doctor Luis Tábara, donde la atención ambulatoria disminuía mucho los costos. IPAS, quien comercializaba las cánulas, trabajaba en Centroamérica y en Nicaragua específicamente, los casos de aborto incompleto que ocurrían en esos países, y en el Hospital Carrión, en los mismos años, 1996, inicia una investigación en el Hospital Carrión del Callao en relación a la MEU y el legrado uterino. Yo trabajaba en Pathfinder recientemente, había salido del Instituto Materno Perinatal, y planteamos un trabajo de incorporar esta técnica, pero no como una incorporación de la técnica, sino dentro de un modelo de atención integral. Y empezamos trabajando con 43 hospitales en un periodo del 97 al 2002. Acá ustedes pueden ver la distribución de los hospitales, los establecimientos de salud. Pero esto se amplió en el periodo del 2008 al 2011, con 25 hospitales más,
58 de ellos del Ministerio de Salud, solamente 2 del Seguro Social, los cuales se han incorporado en el año 2019. Recientemente, uno se preguntará, ¿y por qué Salud no se incorporó no incorporó esta técnica? Bueno, en 2002, 2003 nos hemos reunido y otras veces hace 4 o 5 años, pero la gerencia, a pesar de las ventajas que se encontraban, no daban el pase para incorporar esta técnica dentro del manejo de los pacientes que llegaban con aborto incompleto, a pesar de sus ventajas, y a la fecha vamos a ver la experiencia que hay en Salud, sobre todo el Hospital Angamos. Para poder hacer este trabajo, preparamos guía de diagnóstico para evaluar los servicios de atención que tenían todos los hospitales. Son guías que tienen varios anexos, son largas de presentar, no voy a presentar todos los datos. Hicimos una serie de visitas para ver no solamente la infraestructura y los equipamientos e insumos, sino también para ver a los profesionales cómo actuaban cuando hacían un legrado uterino o cuando atendían a los pacientes. Lo que vimos es que había una distribución de camas obstétricas en relación a las ginecológicas, más o menos un promedio del 70%, y lo que sí se constató y se reafirmó, que la segunda causa de atención obstétrica más frecuente en nuestro país es el aborto. La primera causa son los partos vaginales y cesáreas, pero la segunda causa son los abortos. O sea, origina un gasto enorme al sector público la atención de los casos de abortos, y la gran mayoría, como pudimos constatar, más del 90%, son abortos incompletos no complicados, o sea, aquellos que se pueden resolver rápidamente y inmediatamente enviar a sus casas a las pacientes. También constatamos que no habían protocolos en el 40% de establecimientos, y ninguno de los que tenían protocolos consideraba el aborto la atención ambulatoria. La mayoría de los hospitales, el instrumental necesitaba ser renovado, no hacían la descontaminación. Recordemos que la descontaminación es un primer proceso en el procesamiento de instrumentales que previene la hepatitis, el VIH-Sida, pero no había descontaminación. Y la sala de operaciones, me llamó la atención que la sala de operaciones, en el 50% se hacía legrado en sala de operaciones, pero también hacían legrados uterinos en sala de hospitalización, en centro obstétrico, y en emergencias, sala de operaciones en emergencia también. La disponibilidad de medicamentos en emergencias, miren, sin medicinas, para medicamentos de emergencia encontramos un 73% y con medicinas 27%. La práctica de lavado de manos, ahora con la pandemia, todo el mundo nos lavamos las manos, pero en ese momento lavado de manos era lo que menos se hacía antes de examinar, e incluso después de examinar. Incluso estuve en Puno, no se lavaban jamás, era una costumbre, creo que por el frío. Pero sí se lavaban los médicos para las intervenciones quirúrgicas. Una cosa muy interesante fue los tiempos que tenían en el procedimiento. Miren ustedes, en Lima, Resto de Costa, Sierra, Selva y el Instituto, miren cómo aumentaban en minutos comparado con el procedimiento. El tiempo, pero el procedimiento era muy corto, pero la hospitalización era muy larga. O sea, no tenía ninguna justificación que se queden tanto tiempo. Y esto lo pueden ver acá, los tiempos promedios de estancia en el hospital, en estos minutos, y acá lo ven más claramente, en un flujo, porque hicimos flujo, se estudiaron flujos de tiempos por cada paciente, se evaluaron bastantes pacientes para determinar los flujos en varios hospitales, y se determinó, por ejemplo, que el tiempo promedio en el Hospital de Trujillo era de 27 horas, es decir, más de un día de estancia hospitalaria por un procedimiento que demoraba tan poco tiempo. Estoy hablando de casos de aborto incompleto no complicados. Entonces, en muchos casos, no había tampoco una comunicación adecuada con el paciente, y recordemos, mujer que llegaba con un parto, era una mujer que llegaba bienvenida al hospital. Mujer que llegaba con un aborto, era una mujer a la cual muchas veces sufría maltrato, y a veces estaba un policía afuera para esperarla y poderla a veces pedir dinero porque había llegado con un aborto, y probablemente era un aborto espontáneo, pero así eran maltratadas las mujeres en ese tiempo. Estoy hablando de esa década del 90. Esto ha ido cambiando, y es porque creemos que hemos tenido algo que ver. Mucha gente trabaja en este tema,
y nosotros empezamos con una propuesta que tenía una filosofía de trabajo, que es un marco ético, es un derecho humano que la mujer reciba una atención humanizada cuando presenta complicaciones posaborto y que se le brinden una serie de atenciones modernas, rápidas, con evaluación integral de las personas. Pero además pensamos que teníamos que cambiar el modelo de atención. Usualmente, cuando se opera un apéndice, llega el paciente, le evalúan, la preparan, pasa a la sala de operaciones, la recuperan y se va de alta. Pero necesitamos, acá en el modelo de atención integral post-aborto, incorporamos lo que es el proceso de orientación consejería, es decir, manejar los temores cuando llegaba la mujer, no solo temores al hospital, sino al procedimiento, a si podía quedar infértil, etcétera. Eso se llama en la consejería antes. Durante el procedimiento, muchos de estos procedimientos de aspiración se hacen despiertas, se apoyaba a la mujer, y a la alta la orientación que podía mejorar la posibilidad del uso de anticonceptivos. Cambió un poco el manejo integral y dentro de esto se incorporó el procedimiento. Pero además postulamos una estrategia para sostenibilidad del programa, que tiene que ver con la atención integral, con lo que he mencionado, pero además con capacitación continua de los médicos residentes y los médicos nuevos que llegan a integrarse al hospital, con organización de servicios para tener estandarizados los procesos, tener normas y protocolos, tener un sistema informático en los casos que se atienden para poder tomar decisiones adecuadas y tener una logística, porque estos equipos se daban en donación y teníamos que tener una logística para que el hospital empiece a hacer compras y puedan mantener el nivel adecuado de equipamiento. Y finalmente incorporamos el involucramiento a la comunidad. Estas son las cánulas, las jeringas, han cambiado, se han modernizado. Esta era la metodología de capacitación que hemos usado, de exposiciones, videos, trabajo en grupo. Quiero decir que los talleres no solo eran de capacitación en relación al tema de la práctica de la MEU, sino también eran talleres situacionales, talleres donde cada uno adquiría el papel de la paciente para ver cómo se sentía cuando llegaba él, hacía el papel de la mujer con el problema y se confrontaba con otra persona que hacía otro taller. Eran talleres son talleres muy importantes para tener una clarificación de valores en relación al tema que se está tocando. Prácticas clínicas en servicios, lecturas requeridas y capacitación en servicio que ha sido el Instituto Materno Perinatal por años desde el comienzo. Y acá hay fotos de Angola, Egipto, Uruguay que han llegado a pasantías, de Ecuador, también Chile, etc. Tuvimos que diseñar para este proceso, fue un diseño que lo creé en el año 98, ahora está moderna, la maqueta de modelo pélvico. Es un modelo realmente donde se practica inyecciones paracervicales, aspiración manual, todo se hace en simulación antes de poder ingresar a atender a una mujer. Es un diseño, maquetas que se han pedido y se han utilizado desde fuera del país y se amarran fácilmente a la camilla. Acá ven cómo se están poniendo las inyecciones, etcétera, y se hace el procedimiento. Son maquetas que nos han ayudado al proceso de capacitación. Elaboramos módulos, uno de ellos, un módulo en inglés, en el año 2000 publicado, y que recoge la técnica que se usaba en Perú, porque les quiero mencionar algo. En Perú diseñamos una tecnología especial porque la capacitación fue en hospitales, y en los hospitales manejamos una mesa de mayo, y de acuerdo a la tecnología de ese momento, esta jeringa no necesitaba más que el proceso de descontaminación y limpieza, pero no necesitaba estar estéril. Entonces teníamos que cuidar que el resto esté estéril. Elaboramos esta zona de mesa de mayo, zona semirígida, que ha sido implementada en muchos países del mundo y está registrado desde el año 2000 en un libro que ha sido publicado por Pathfinder también, y que somos autores con Cathy Solter y Suelen Miller, quien fue también la investigadora del traje anti-shock. Esta es la técnica rápida, es aspiración, una presión negativa, retira los restos ovulares. Es una técnica muy sencilla, ¿no es cierto? No me voy a detener a hablar mucho de la técnica, pero quiero presentarles los resultados. A ver, primero, después de la intervención y cuando se adoptaba la atención ambulatoria, miren los tiempos, cómo empezaron a bajar. Empezaron a bajar, el procedimiento siempre se mantuvo en el mismo tiempo y bajó todo el total a 4 horas 3. Los hospitales que hacen ambulatorio han disminuido a 4 horas 3. Ahora les voy a hablar del hospital de Angamos, que ya han implementado el sistema. Hemos capacitado 1.117 médicos en el Ministerio de Salud. De ellos,
445 son médicos residentes, 672 médicos ginecobstetras. Y hemos capacitado a otros profesionales de salud, 968, porque requerimos un personal que haga la orientación, consejería, un personal que procese el instrumental y que no nos ocurra como en la caleta de Chimbote, que a alguien se le ocurrió poner el equipo en un pupinel y después salió hecho una melcocha porque no sabía la técnica que eso no se metía a un pupinel con calor seco. En salud, solo 2 hospitales, el Hospital Revalliati y el Hospital Angamos, en el 2019, 40 médicos capacitados, 12 residentes, 28 médicos ginecólogos. Esos son en cuanto a los procedimientos en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Desde el año 98 capacitamos permanentemente a los residentes hasta la fecha, a todos los residentes. Y se instaló la técnica ambulatoria de día y de noche, 24 horas. Y fíjense ustedes la curva, ha caído por el tema de la pandemia, pero miren el total ya, eso es en emergencia, el total en todo el hospital, el 10% son librados hospitalarios, y el 90% son AMEU, sea en hospitalario y en emergencia. Esta es la curva para que se vea mejor del total del año 2005 a 2021, 74.000 casos, que usando la misma técnica y el mismo modelo, han logrado manejar los casos ambulatorios. La mujer llega al hospital, está 4 horas, y regresa a casa con un método anticonceptivo, no deja a sus hijos abandonados en un pueblo joven, como suele ocurrir cuando la dejamos 3, 4 días o 2 días o un día expuestas a la violencia. Esto ocurrió al comienzo con los hospitales del programa, los 43 hospitales inicialmente. La técnica rápidamente empezó a alcanzar al legrado uterino hasta el 2002. Quiero que vean estos datos del Ministerio, son difíciles de obtener, pero tenemos acá en el año 2009 a menos 13.000, de grado 24.000, sépticos 1.500, 2010 14.000, 29.000 de legrados, primer trimestre del 2011 3.000 de ameos, 5.000 de legrados, 2014 22.000 casos de ameos, 22.000 de legrados, igual en el 2015. Lo mismo ocurría con el manejo de adolescentes, o sea, la técnica empezó ya a hacerse una técnica reconocida en el Perú, y el Ministerio de Salud lo incorporó al PEAS desde el año 2009. Entonces ya es un medicamento esencial para la práctica de la salud en el país, y se ha reconocido esto el año 2021 de nuevo. Esto me llamó la atención porque esta es una fuente del PEAS y del CPT, es decir, el PEAS del Plan de Aseguramiento Esencial, y fíjense ustedes los reportes de las regiones, desde el año 2014 a 2019, el 91% son casos de AMEO, y las direzas son los que reclaman en todo caso el costo. Y la técnica del AMEO es más barato que el legrado, por si acaso, les cuesta mucho menos. Y en los hospitales públicos, por el CIS, pero fíjense cómo ha ido la curva desde el 2014 al 2019, y esto es algo que es espectacular lo que pasa en el salud. En el salud nos llamaron una doctora, la jefatura del servicio, para hacer la capacitación. Se enteraron que habíamos hecho en el Revalliati. Hicimos la capacitación con maquetas, todo, y práctica en servicio también en el mismo hospital. En la actualidad el 62% son AMEOs, el 38% son legrados, y miren la curva cómo ha ido. Empezó a caer legrados, empezó a subir AMEOs, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Tienen sala de operaciones libre para otras operaciones, porque las intervenciones las hacen en el servicio, y no necesariamente con anestesia general. Los métodos anticonceptivos han aumentado su uso. La paciente regresa a su casa mucho más rápido. Es una técnica quirúrgica, como les digo, simple, que ya se usa ahora para biopsias, se usa para después las histeroscopías, y creo yo que es una técnica que no debemos dejar de enseñar en las facultades. Conclusiones. Si bien hemos capacitado 60 hospitales, 58 de ellos del Ministerio de Salud, 2 de Salud, y 1.157 profesionales, médicos, estoy seguro que hay muchos más capacitados, porque se han replicado. Hay provincias donde no hemos ido y se está haciendo la MED. Hay muchos más médicos capacitados. Y en las clínicas privadas, casi todas se hacen AMEO, todas. Las que no hacían ya hacen, porque el AMEO daña menos el endometrio que el legrado. El AMEO es un procedimiento más rápido.
que permite la recuperación pronta de las mujeres que tienen un aborto incompleto y que llegan a un hospital o que tienen un aborto retenido, un aborto frustro. El AMEO está incorporado en el Plan de Aseguramiento de Salud desde el año 2009 y en el año 2021 se ha reafirmado este aseguramiento y es la técnica más utilizada en las regiones de acuerdo al CPT del PEAS. El AMEO, siendo una técnica sencilla, fácil de implementar, contribuye a la atención ambulatoria del aborto incompleto, disminuyendo costos económicos y sociales. Asegurar las competencias para el manejo adecuado de la técnica a nuestros médicos especialistas requiere que todas las universidades lo incluyan como un procedimiento necesario a ser enseñado y ser evaluado en el posgrado. Este trabajo de implementación de la técnica AMEO no ha sido hecho solo por mi persona. Yo he estado en todas las capacitaciones del país, pero como parte de un equipo para implementar el modelo de atención integral posaborto. Entonces quiero dar el apoyo, el agradecimiento al doctor Enrique Guevara, doctor Luis Flores, doctor Yuri Juárez y Alicia, que es la orientadora de los procedimientos. Muchas gracias por su atención. Miguel Gutiérrez Ramos por la presentación de su trabajo. Y ahora vamos a presentar al doctor César Ábalos y previamente a la académica de número, presidente de la Academia Peruana de Cirugía, quien hará la presentación protocolar, la doctora Azucena Dávila Málaga. La doctora Azucena Dávila Málaga es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en neurocirugía por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster y doctorado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, diplomado especializado en auditoría médica por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es miembro del Colegio Internacional de Cirujanos, miembro de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología, CILAN, miembro titular de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, miembro titular de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología, miembro titular de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, asociada a la Sociedad Peruana de Neurocirugía, miembro del Grupo Sudamericano de Neuroradiología Intervencionista y Terapéutica. Membresías nacionales, miembro de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto Hipólito Unanue, miembro invitado de la Sociedad Peruana de Radiología, miembro de la Junta Directiva de la Academia Peruana de Cirugía en los periodos 2008-2010, 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016, 2016-2018, 2018-2020, 2020-2022. Miembro del Jurado Electoral Nacional del Colegio Médico del Perú, representando de la Academia Peruana de Cirugía para las elecciones generales periodo 2012-2014. Presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Cirugía periodo 2020-2022. Participación académica docente. Profesora de neurocirugía por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Profesora de posgrado en el programa de segunda especialización en medicina Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Premios. Premio Aventis 2002 por aneurismas cerebrales, coautora. Diploma del Colegio Médico del Perú, honor al mérito por meritoria labor en beneficio de la salud. En el sector público, jefe del servicio asistencial, jefatura del servicio de neurocirugía endovascular del Departamento de Neurocirugía de la Gerencia Quirúrgica del Hospital Base Guillermo Almenara Irigoyen, de la red asistencial Almenara eSalud. En el sector privado, staff de médicos de la Clínica San Felipe, gerente general de neurocirujanos endovasculares. La doctora Azucena Dávila Málaga hará la presentación protocolar del doctor César Ábalos Arenas Clococh. Adelante, doctora Azucena Dávila. Gracias, doctora Zarela. Doctor
Agustín Isa Stoll, presidente de la Academia Peruana Nacional de Medicina, doctor Iván Salce, presidente de la Sociedad de Traumatología, doctor Dino Nateri Mármol, presidente de la Sociedad de Oftalmología, señor doctor Héctor Mondragón Arrascues, director de la Universidad presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Pediátrica, doctor Enrique Castañeda Saldaña, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, señores miembros del Consejo Directivo, señores presidentes de los expresidentes, señores académicos honorarios, académicos eméritos, académicos de número, asociados, familiares, amigos. Yo tengo un gran gusto el día de hoy en presentar al doctor César Ábalos, a quien me une una amistad, diría un poco antigua. Sin embargo, nos hemos visto más unidos en estos años en la academia. El doctor César Ábalos es un médico traumatólogo nacido en Arequipa, estudió en el Colegio San Juan Bautista en Puno, y el colegio secundario en San Agustín en Lima. Medicina humana la hizo en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la especialidad ortopedia y traumatología en la Federico Villarreal. Quiero resaltar un mérito del doctor Ábalos porque ostenta 2 títulos de especialidad. Tiene la especialidad de neurocirugía y tiene la especialidad de traumatólogo. Durante todo este tiempo, él ha hecho todo su trabajo en el hospital base de la fuerza de la policía. Tiene título de médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal, el título de especialidad de ortopedia y traumatología también por la Universidad Federico Villarreal, y años más tarde hizo la especialidad de neurocirugía en la Universidad Federico Villarreal. Es egresado de la maestría de Cayetano Heredia. Tiene como membresía miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología. Tiene membresías nacionales de la Academia Peruana de Cirugía, Sociedad Peruana de Ortopedia, Sociedad Peruana de Neurocirugía, Sociedad Peruana de Cirugía Vertebral, vicepresidente de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, fundador y directivo de la Asociación de Cirujanos de Guerra, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, académico de número de la Academia Peruana de Sanidades de las Fuerzas Armadas, miembro de Junta Directiva de la Academia Peruana de Sanidades de las Fuerzas Armadas, es profesor asociado como académico docente, participa en actividades científicas como miembro del comité organizador de numerosos congresos de traumatología y ortopedia. Es conferencista de organización y coordinador y moderador en congresos, cursos de mesas redondas desde 1986. Ostenta el premio de condecoración al mérito en el grado de caballero, en el grado de comendador y en el grado de gran oficial. Estas 3 condecoraciones al mérito policial. Tiene una resolución como ciudadano ilustre por las municipalidades de Bagua, Chosica e Iquitos por acción en favor de la salud, es decir, a la comunidad, algo que nosotros en la academia valoramos muchísimo. En el sector público, ha sido director de operaciones de la sanidad de las fuerzas policiales, director del Hospital Geriátrico de San José, jefe de división de cirugía del Hospital Central de la Policía Nacional, jefe de división de cirugía del hospital, jefe de emergencia, jefe del Departamento de Traumatología, jefe de la red de salud, jefe de la red del centro, jefe de Policlínico Chorrillos, jefe de Policlínico San Borja, jefe de las oficinas de planificación, asistente en el Departamento de Neurocirugía, asistente en el Departamento de Neurología. Es coordinador de grupo de traumatología clínica. Es un médico luchador, ha luchado en 1000 combates, como dicen. Él es casado con Gaby Paredes, una psicóloga, una mujer que vale muchísimo. Es padre de 2 hijos de Gaby César y abuelo de 2 nietos pequeñitos, que son los que en este momento lo
lo arropan y lo engríen. Yo quiero permitirme un detalle, César, aunque tú no lo admitas, pero yo me siento muy orgullosa hoy de poderte presentar porque eres de verdad un luchador. Y lo voy a decir, César estuvo muy mal con el COVID y hoy lo vemos trabajando, luchando y dándolo como nadie. Y eso es lo que se valora muchísimo en el ser humano y en el médico. Has dado bastante, pero todavía te falta dar en la academia. Bienvenido, César. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Azucena Dávila Málaga, por la presentación protocolar del doctor César Ábalos Arenas Clococh, a quien invitamos para exponer el tema Tratamiento de la patología cervical degenerativa, experiencia en 30 años. Adelante, doctor Ábalos Arenas. Doctora académica del número Azucena Dávila, presidente de la Academia de Cirugía, señores distinguidos académicos de número, honorarios y asociados, señores presidentes de las diversas sociedades científicas y en especial al doctor Iván Salce, presidente de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, especialidad a la cual pertenezco. Buenas noches. Al ser esta una disertación dirigida a cirujanos de diversas especialidades, no es mi intención profundizar en las técnicas y procedimientos propios de esta subespecialidad de cirugía de columna, sino mi deseo es mostrar lo que se hizo, se hace y se puede hacer en el tratamiento de la patología cervical degenerativa y compartir con ustedes mi experiencia en el tratamiento de esta patología a lo largo de más de 30 años practicando esta hermosa subespecialidad. Primero tenemos que entender qué cosa es la enfermedad degenerativa cervical. Esa es una falla en la arquitectura normal de varios componentes de la columna cervical, equivaliendo a los cambios asociados con el desgaste espinal o la edad. Para poder tratarla adecuadamente, debemos tener un conocimiento preciso y amplio, no solo de las estructuras óseas y músculo-ligamentarias que protegen a la médula y sus raíces. Debemos conocer también cómo se dirigen los impulsos nerviosos que circulan hacia y desde el cerebro por la médula espinal, y tener en cuenta que lesiones o pequeños traumatismos en la columna cervical pueden ocasionar emergencias médicas graves de vida o de muerte. Tenemos que tener un conocimiento amplio y exacto de las dermatomas, pues estos nos orientan hacia el nivel de lesión en la columna cervical. ¿Cuáles son las causas de dolor cervical? Son múltiples y variadas. Van desde el envejecimiento, la mala postura, obesidad, el estrés y la tensión emocional son factores muy importantes en el desarrollo del dolor cervical, los accidentes, las infecciones, los tumores, y tener presente que el 75% de las hernias discales son en su mayoría asintomáticas. Debemos conocer la fisiología y la biomecánica. Sabemos que el núcleo pulposo soporta la mayor carga del peso del cráneo, y cuando este se deshidrata por alguna patología o por la evolución, este peso se traslada a las facetas articulares, las cuales no están diseñadas para soportar este peso, y vienen los cambios degenerativos denominados osteofitos. La epidemiología es muy similar en diferentes lugares y regiones. En base a la experiencia personal, tenemos que el 10% de la población adulta en algún momento ha presentado dolor cervical. Esto equivale a casi el 40% de las causas de la consulta en mi práctica privada. El 1% de estos pacientes solamente el 1% presenta manifestaciones neurológicas. Esta patología está asociada a un 60% de carga laboral inadecuada o el uso de computadoras, el 20% a sedentarismo y el 10% a deportes de alta exigencia como son el surf, el motocross y la bicicleta de montaña. Pero lo que hay que llamar y resaltar que todos estos problemas en un 90% de los casos están asociados a una carga tensional alta. Esto lo hemos demostrado con la aplicación del test de Zoom para depresión y ansiedad, que es un test que tiene una serie de preguntas de fácil resolución supervisadas por un auxiliar que se les entregaba a los pacientes en la lista de espera antes de empezar la consulta. A pesar de los cambios degenerativos de la columna cervical, se ha encontrado que hay aparición de estos cambios en pacientes recién a partir de los 30 años en su mayoría.
Y lo que hemos visto nosotros en la consulta es que estos pacientes en un 70% de casos tienen una rectificación del eje cervical o una inversión de este subeje. Y sin embargo, no hay una buena correlación entre los hallazgos radiológicos y los síntomas. Los diagnósticos que se me han presentado en mi práctica personal han sido un 40% de casos por degeneración discal, un 25% de casos por hernia del núcleo pulposo, 15% de casos por estenosis del canal por osteofitos y un 20% de casos por degeneración discal más estenosis. Dentro de los síntomas y signos hay que resaltar el dolor. Este es un dolor que puede ser irradiado a cuello, hombro, codo y muñeca. ¿Por qué le digo que es importante? Porque muchos pacientes acuden a consulta con dolores en muñeca y son diagnosticados no solamente por examen clínico, sino también por electromiografía, como síndromes del túnel del carpo, incluso llegando a ser operados, cuando el problema realmente está a nivel de columna cervical. Otros de los síntomas son la rigidez, la sensibilidad a la palpación, hay parestesias, a veces debilidad para cargas de objetos de mediano peso. Hay pacientes que se presentan con radiculopatía o miopatía cervical, hay mareos, visión borrosa y disfagia. Una vez que hemos hecho un diagnóstico clínico en base a una anamnesis detallada y un examen físico prolijo, recurrimos a exámenes auxiliares, siendo los de primera línea las radiografías simples, tanto en incidencia antero-posterior como lateral. Dado que estas nos permiten ver la alineación, los osteofitos, la altura discal, los desplazamientos, las distensias o el colapso vertebral por osteoporosis. Otra de las incidencias son las radiografías oblicuas, pues nos permiten evaluar el foramen intervertebral, en la cual podremos deducir que hay un atrapamiento de las raíces nerviosas. Otros de los exámenes útiles son las radiografías dinámicas o funcionales que nos permiten evaluar el grado de inestabilidad a la que puede estar sometida esta región. Y también actualmente el eje y el balance sagital de la columna cervical ha cobrado un importante valor en el diagnóstico y sobre todo en el pronóstico y tratamiento a seguir. Esos son los espinogramas. Debemos conocer y saber realizar las mediciones de esta columna tanto para poder determinar el grado de lordosis o de cifosis que puedan presentarse. Después de estos exámenes, un examen que es casi por antonomasia básico es la tomografía axial computarizada, incluso con sus reconstrucciones tridimensionales, pues estas nos permiten evaluar el componente óseo, descartar fracturas, ver el grosor del canal espinal, si los forámenes están ocupados por osteofitos, etc. Y por supuesto la resonancia magnética nuclear, que nos permite evaluar las partes blandas de la columna, como son, podemos descartar alguna presencia de tumores medulares, los desplazamientos de los discos intervertebrales, etc. También son de utilidad en el tratamiento o en el diagnóstico de esta patología cervical. El uso de la gamografía pues, nos permite detectar o deslindar patologías de tipo infecciosa o tumorales. Y por supuesto la electromiografía, la cual es un examen funcional que requiere ser realizado por manos expertas, pues una mala interpretación puede conducir a un error diagnóstico que puede traer trascendencia en cuanto al tratamiento. Una vez que hemos llegado y confirmado el diagnóstico, debemos ver cómo tratamos esta columna. Tiene que ser siempre un tratamiento multidisciplinario e interdisciplinario. Tenemos que trabajar en conjunto con el médico rehabilitador, con el psicólogo y con otras especialidades que pueden ayudarnos a tener un mejor resultado en el tratamiento. La mayoría de los síndromes cervicales mecánicos responden a tratamiento médico, el cual puede consistir un reposo en cama, una fisioterapia, el uso de collarines cervicales que actualmente la evidencia está demostrando que no son de relativa eficacia. Y también el uso de los analgésicos y medicamentos y fármacos. La patología cervical degenerativa puede presentar un dolor de tipo nociceptivo en el cual los antiinflamatorios no esteroideos, incluidos los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, tienen un rol fundamental. Pueden estar asociados con el paracetamol, que es un analgésico primario, y siguiendo los lineamientos de la escalera terapéutica de la Organización Mundial de la Salud, podemos pasar a la segundo nivel en opioides débiles y sus combinaciones, después a opioides fuertes, siempre acompañados de métodos no farmacológicos como son la acupuntura, los masajes, la homeopatía o la fisioterapia, y en regiones distantes el manejo por el curandero. Cuando hay un dolor neuropático,
Tenemos medicamentos que trabajan a nivel de los inhibidores de los canales de calcio, como pueden ser la pregabalina o la gabapentina, los receptores noradrenalínicos, como son los opioides o los inhibidores de la serotonina y noradrenalina, y aquellos que trabajan sobre los canales de sodio, que son los mecanismos periféricos, y ahí tenemos la carbamazepina, la lidocaína y los antidepresivos tricíclicos como algunos de ellos. Pero la patología cervical degenerativa, la mayoría de veces tiene un dolor místico, o sea, tiene un componente nociceptivo y un componente neuropático. Para esto trabajamos con lo que se denomina tratamiento multimodal, es decir, algunos medicamentos neuromoduladores y algunos medicamentos antiinflamatorios para tener un efecto favorable. Pero también debemos tener en cuenta signos de alarma que nos orientan y nos hacen tomar decisiones menos dilatadas, como son las banderas amarillas que nos reflejan un componente psicosocial importante, puesto que las creencias religiosas, la carga afectiva familiar o el entorno laboral pueden incrementar el umbral de dolor o disminuirlo. Y por supuesto, las banderas rojas son aquellas que nos ponen en alerta de que el tratamiento debe ser inmediato y adecuadamente realizado, como son la presencia de cáncer, fracturas, infección y compresión espinal o radicular. Entonces, cuando tenemos que llegar a un tratamiento quirúrgico, debemos contar con un instrumental adecuado y específico para tratar esta patología. No podemos correr los riesgos de entrar a una cirugía con material insuficiente, pues estamos ganándonos una complicación a corto plazo. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento quirúrgico? Cuando hay un compromiso neurológico parcial o total, acompañados de mielopatía o radiculopatía, cuando hay un compromiso biomecánico que podría comprometer las estructuras neurales en un futuro, como son la inestabilidad real o potencial. También cuando hay una falla en el tratamiento médico de irritación, acompañados de una deformidad que puede ser un aumento de la lordosis o cifosis. Las indicaciones quirúrgicas son dolor incapacitante, compromiso de la motilidad fina, alteración de la propiocepción y la marcha y un déficit neurológico progresivo. ¿Hay complicaciones en la cirugía? Sí, las complicaciones raras como parálisis del C5, infección de la zona de implante, hematomas epidurales, lesión de arteria carótida, pero por suerte son raras y las más frecuentes pueden ser infección de herida operatoria, perforación de esófago, tornillos mal colocados, parálisis del nervio laringio y aflojamientos de tornillos. ¿Cuáles son las complicaciones de la columna cervical degenerativa trabajada quirúrgicamente? En mi estadística personal hemos tenido perforaciones de esófago y estas se presentaron por aflojamiento del tornillo cuando utilizamos las famosas placas de Caspar, ya a finales de la década de los 80 y comenzando la década de los 90. Fue una placa que nos dio mucha facilidad de tratamiento, pero no eran placas diseñadas específicamente para este tipo de calidad de hueso, pues los tornillos de corticales que fueron diseñados para trabajar en huesos largos con una cortical más dura, no tenían un adecuado anclaje en la esponjosa del cuerpo vertebral y era frecuente el aflojamiento o la salida de los tornillos. Infección de herida operatoria superficial, la cual estas se resolvían rápidamente con un antibiótico a corto tiempo. Tuvimos solamente una parálisis del nervio laringio y hay que hacer notar acá que a pesar de que la literatura refiere que el abordaje es por lado izquierdo en los abordajes anteriores, nosotros al menos todas nuestras cirugías siempre han sido por el lado derecho y no hemos encontrado realmente gran problema en conflicto con el nervio laringio. ¿Esto por qué? Porque yo considero que la posición de abordaje tiene que estar de acuerdo al tipo de habilidad del cirujano y qué mano es la que más es la dominante. También hemos tenido aflojamientos de tornillos, también con las placas de Caspar, y un tornillo y también colocación de tornillos en el espacio intervertebral o disco, porque estas placas no estaban adecuadamente diseñadas. ¿Cuáles son las vías de abordaje? Son dos, la vía anterior y la vía posterior. Y algunas veces tenemos que hacer abordajes combinados o de 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que primero entramos a trabajar la vía anterior
y le damos un giro de 360 grados y entramos después por vía posterior. Esto puede ser en el mismo acto operatorio o en un segundo acto operatorio más adelante. ¿Cuáles son las técnicas que se recomiendan para el tratamiento de la patología cervical? Las técnicas de incisión convencional, que es donde la tengo más experiencia, y últimamente se han desarrollado las técnicas de mínima invasión, que es las técnicas MIS, o las técnicas endoscópicas, que considero que estas están tomando su lugar y están ocupando una posición importante actualmente en la cirugía. Pero debemos tener siempre en claro la indicación precisa para utilizar una de estas técnicas, para evitar los errores y la pérdida de valor de estas nuevas modalidades. ¿Cuáles son las indicaciones en las que yo he utilizado la vía anterior? Cuando teníamos pacientes con estenosis ventral, pero predominantemente espondilolistesis severa, alineamiento sagital sifótico, cuando teníamos que hacer descompresiones máximo de 3 niveles y cuando había osificación del ligamento posterior. ¿Para qué nos servía la vía anterior? Que dicho sea de paso, es una vía de abordaje muy anatómica y muy bonita, pues es casi toda el abordaje hasta el cuerpo vertebral es por disección Roma. Generalmente no hay que realizar cortes, tenemos que tener cuidado en separar los elementos vasculares del esófago para evitar dañarlo y llegar donde tenemos un amplio campo de visión del cuerpo vertebral. ¿Qué hacemos con esta vía? Podemos realizar corporectomías, hemicorporectomías, disectomías, que es lo más frecuente, y sedes de ostofitos cuando la indicación lo requiere. ¿Qué material hemos utilizado en la vía anterior? Placas y tornillos intercorpóreos, sistemas de reemplazo de cuerpo vertebral, discos artificiales y artrodesis. ¿Cuál es el material que yo he utilizado? Empezamos a fines de los 80 y los primeros años de los 90, las famosas placas de Caspar, que eran las que estaban diseñadas. Después aparecieron nuevas generaciones de placas mucho más eficientes, como son las placas de Orión, que nos dieron a nosotros una gran satisfacción en su uso, puesto que tenían un bajo perfil y los agujeros tenían un sistema de bloqueo que evitaban que el tornillo fuera expulsado. También hemos utilizado placas del sistema AO de Sintes y también los cilindros tipo Pyramesh, en los cuales se rellenaban de injerto óseo y los colocábamos para reemplazar el cuerpo vertebral que había sido restriccionado. También hemos utilizado sistema de prótesis cervical con el sistema Prestige en sus diferentes generaciones cuando había necesidad y había la indicación quirúrgica para esto. También reemplazamos los injertos, los famosos injertos de Smith-Robinson, por las case que estaban rellenas de tejido óseo esponjoso y se colocaba en el espacio intervertebral para conseguir una artrodesis más eficiente. Acá tenemos un seguimiento de una prótesis de disco en el preoperatorio a los 6 semanas y a los 6 meses, viendo cómo estaba colocada adecuadamente. Consideramos que una prótesis cervical no debe ser utilizada en más de 2 niveles, pues más de esos que puede generar una poca inestabilidad y puede ocasionar la expulsión y la salida de este disco intervertebral. También acá tenemos un seguimiento después de una artrodesificación con placa en unas radiografías funcionales para ver el grado de estabilidad y rigidez que estaba proporcionando esta placa. Los abordajes por vía posterior los indicábamos cuando teníamos en presencia una estenosis dorsolateral, una espondilolistesis no rígida, un alineamiento sagital lordótico y cuando teníamos que hacer descompresión mayor de 3 niveles. ¿Qué hacíamos por vía posterior? Laminectomías, laminotomías, laminoplastías, cirugía mínimamente invasiva, disectomía, que es discutible, no es muy recomendable hacer una disectomía por vía posterior, es preferible hacerla por vía anterior, y sobre todo también para retiro de cuerpos extraños. En la vía posterior hemos utilizado tornillos facetarios, ganchos sublaminares, sistemas de cerclaje interespinoso, cerclaje sublaminar y placas de reconstrucción.
¿Cuál fue la instrumentación que utilizamos? Nosotros hemos tenido muy buenos resultados con los sistemas tipo Vertex, pues estos, al ser un sistema modular, nos permitían realizar anclajes bastante sólidos a nivel de hueso occipital y anclajes también cuando teníamos que pasar del segmento cervical al segmento dorsal, en la cual del anclaje facetario cervical pasábamos también al anclaje transpedicular en la zona torácica. Al ser un sistema modular nos permitía colocar los tornillos tanto en el lado interno o en el lado externo de acuerdo a la posición y manteníamos un desarrollo bastante adecuado y estable de estos tratamientos. Cuando ha habido necesidad de hacer abordajes de 360 grados o abordaje combinado, cuando estábamos en presencia de una estenosis circunferencial severa, una descompresión que tenía que realizarse más de 3 niveles y cuando las estenosis eran intercaladas, cuando teníamos una deformidad psicótica severa y también cuando había cirugías previas o de revisión. Aquí hacíamos el tiempo por vía anterior, lo dábamos la vuelta por 360 grados y continuábamos con el abordaje posterior en el mismo acto quirúrgico. Pero había casos en que por estabilidad del paciente se hacía el segundo abordaje después en un segundo tiempo operatorio. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las vías de abordaje? Las vías de abordaje anteriores nos permiten una adecuada remoción del disco, nos dan una muy buena tasa de fusión y muy buen balance sagital, pocas complicaciones de la herida operatoria. El único problema que encontramos es que puede haber el síndrome del segmento adyacente. En cuanto a la vía posterior, esta se consigue también una alta tasa de fusión, no encontramos la presencia de disfagia que se puede presentar en la vía anterior, hay mayor sangrado, hay mayor tasa de infección y puede haber un inadecuado balance sagital. Y también requerimos una mayor área de fusión. Recordar que los abordajes de 360 grados son muy útiles en fracturas facetarias y fracturas de platillo vertebral. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la cirugía por vía anterior o por vía posterior? En vía anterior, cuando hay un mal estado general del paciente o criterios de alta morbilidad. No es una contraindicación la mielopatía. A pesar de la presencia de mielopatía, sí podemos hacer abordajes por vía anterior. En cuanto al abordaje por vía posterior, tenemos una contraindicación cuando hay una compresión central sintomática, un dolor axial puro y una inestabilidad y deformidad cifótica. En cuanto a la experiencia personal, el material utilizado a lo largo de todo este tiempo, hemos tenido 7 instrumentaciones occípitos cervicales, 18 transpediculares con transición a facetario, 11 pacientes con placa de Caspar. Después pasamos ya a la segunda generación, que es las placas de Orión, donde hemos tenido la mayor cantidad de experiencia, 102 placas, y actualmente estamos utilizando los sistemas tipo Zephyr, que ya tenemos hasta el momento 87 casos. También 10 casos cuando hemos utilizado placas de osteosíntesis tipo Zephyr más cilindro. Tenemos 10 casos de prótesis del sistema Prestige, 3 ganchos laminales y 2 de cerclaje. Hago la referencia a que todos estos pacientes son pacientes propios en los que he trabajado y con la colaboración en un equipo, porque toda cirugía de columna debe ser manejada por un equipo de quirúrgico. Aquí teníamos un equipo con el doctor Andrés Torres y el doctor Lito Céspedes, que era una conjunción entre ortopedistas y neurocirujanos, y hemos tenido muy buenas experiencias en el desarrollo de estas patologías. ¿Cuál ha sido la casuística? 23 casos de hernia de núcleo pulposo, 29 casos de trauma, canal estrecho 47 y artrosis más hernia de núcleo pulposo 151 casos. La casuística, de acuerdo al nivel de lesión, hemos tenido 26 casos de C3 a C4, 53 casos C4, C5, C6, y la mayoría de los niveles trabajados fueron 70 casos en C5, C6 y 55 casos C5, C6, C7. 25 casos en C6, C7, 13 casos en 3 niveles C6, C7 y D1 y 8 casos en C7 y D1. Por supuesto, todos estos procedimientos siempre han estado respaldados por trabajos publicados en la literatura internacional, en revistas serias, donde nos avalaban y nos conseguíamos una aval para realizar los procedimientos que hemos realizado hasta la fecha.
No olvidar los tratamientos futuros, que ya casi son el presente, como son el tratamiento con las células madres y la genoterapia, y la medicina alternativa como la masoterapia, el quiropráctico y la acupuntura. Constantemente hay trabajos que están evaluando que estas medicinas complementarias, si tienen utilidad real o no. Y hay trabajos en que el quiropráctico, que mucha gente se va primero al quiropráctico y muchas veces salen con más molestias, no tiene una mayor relevancia en relación con la rehabilitación tradicional o propiamente dicha. Para terminar, no quiero dar conclusiones, sino quiero hacer unas reflexiones. Nosotros como miembros de una academia de cirugía tenemos la obligación de formar discípulos para que estos a su vez sean maestros. Debemos estimular el desarrollo de técnicas innovadoras sin caer en la dicotomía. Debemos evitar estigmatizar al paciente con diagnósticos como psicógeno, funcional, cuando carecemos de una causa etiológica precisa. Siempre hay tiempo para operar, pues una cosa es sentirse enfermo y otra cosa es estar enfermo. Debemos crear una base de datos nacional, pues en la patología de columna, como otras patologías de diferentes especialidades, nuestro país adolece de estadísticas serias o completas. Y con esta base de datos podemos evaluar las diferentes técnicas quirúrgicas y así establecer una política de salud a nivel nacional. La bioética y la dignidad humana es la premisa ontológica. Debemos evitar el encarnizamiento del paciente. Con esto, para terminar, es justo y correcto agradecer a aquellos que de alguna manera contribuyeron a forjar mi carrera y mi vida. Primero, agradecer a la doctora Azucena Dávila por sus hermosas palabras que realmente me han conmovido. La amistad que tenemos con ella es de mucho tiempo y realmente es muy valiosa, como todos los miembros de esta honrosa academia. Primero, tengo que reconocer al doctor don Rogelio Bermejo Ortega, médico pionero en salud pública, continuador del richarismo de Núñez Butrón. Aprendí de él cómo actuar correctamente con ética y entrega al prójimo. De su mano en la planicie del Collao, conocí y trabajé y apliqué hasta la fecha los principios de atención primaria. Otro médico a quien tengo que reconocer es a don Rómulo Acuña Luna, insigne ortopedista que me llevó como un padre conduce a su hijo dentro de esta hermosa especialidad y me introdujo en el mundo apasionante de la cirugía de las deformidades, tanto de la columna como de las extremidades. Reconocer a quienes creyeron en mí y permitieron mi desarrollo dentro de este apasionante mundo de la cirugía, don Ángel Wilson Bedoya, traumatólogo, don Javier Rivera y Rivera, neurocirujano, y doctor don Julio Díez Grimaldo, cirujano general. Por supuesto, no puedo dejar de reconocer a Gaby, mi esposa, compañera y amiga, quien me ha acompañado en todos los momentos, tanto de alegría como de tristezas. A mis hijos, Gaby, César y José, y mis nietos Salvador y Luciano, por y para quienes vivo. Por supuesto, mis padres, César y Olga, quienes dedicaron su vida a sus dos hijos con entrega y amor, a quienes les debo no solo la vida, sino también todo lo que soy. Y por último, para terminar, a mi hermano Javier. Con todo mi cariño se resume en una sola frase: dos somos uno. Muchas gracias por su atención y dejo la pantalla a Zarela para que continúe con la moderación. Muchísimas gracias al doctor César Ábalos Arenas Clococh. Y continuando con esta ceremonia, voy a dar lectura a la resolución 155. Considerando que el doctor Miguel Gutiérrez Ramos reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser incorporado como académico de número, que habiendo sido elegido en la Asamblea Ordinaria Eleccionaria del día 4 de agosto del 2021, que con el informe favorable del Comité de Calificación y con la aprobación del Consejo Directivo en sesión del 11 de agosto del 2021 se resuelve conferir al doctor Miguel Gutiérrez Ramos la categoría de académico de número que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 13 de octubre del 2021, doctora Azucena Dávila Málaga, presidente, doctora Zarela Solís Vázquez, secretaria general. Dejo con ustedes a la presidente de la Academia Peruana de Cirugía, doctora Azucena Dávila Málaga, para la entrega de la medalla y el diploma al doctor Miguel Gutiérrez como académico de número.
Doctor Gutiérrez, reciba este diploma y medalla correspondiente que lo acreditan como académico de número. Mil felicitaciones y nosotros orgullosos de tenerlos con nosotros. Gracias, doctora. Un inmenso honor para mí estar acá, ser parte de la Academia Peruana de Cirugía como académico de número. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Miguel Gracias. Gutiérrez. Felicitaciones. Resolución número 156. Considerando que el doctor César Ábalos Arenas Cloco reúne los requisitos estatutarios y reglamentarios para ser incorporado como académico de número, que habiendo sido elegido en la Asamblea Ordinaria Eleccionaria del día 4 de agosto del 2021, que con el informe favorable del Comité de Calificación y con la aprobación del Consejo Directivo en sesión del 11 de agosto del 2021 se resuelve conferir al doctor César Ábalos Arenas Clococh la categoría de académico de número que se le reconocerá a partir de la fecha. Comuníquese y archívese. Lima, 13 de octubre del 2021, doctora Azucena Dávila Málaga, presidente, doctora Zarela Solís Vázquez, secretaria general. Dejo con ustedes a la presidente de la Academia Peruana de Cirugía para la imposición de diploma y medalla al académico de número doctor César Ábalos Arenas. Doctor César Ábalos, reciba este diploma que lo acredita como académico de número, así como la medalla que ostentará dignamente desde hoy día. Felicitaciones y bienvenido. Señora, qué linda foto, muy linda foto. Felicitaciones a los dos. Gracias. Gracias por el honor que me han conferido de pertenecer como académico de número a esta academia y poder seguir trabajando con ustedes codo a codo por el bienestar de la salud de nuestro país. Salud por ustedes. Muchas Salud. gracias. Saludos a todos los Felicidades, académicos y a todos los felicidades. asistentes de esta reunión.